En una cámara perfumada del Palacio de Alejandría, el veneno finalmente cumplía su trabajo. Arsinoe, la mujer que había sido reina de 3 tronos, yacía sobre sedas manchadas de sudor frío, mientras su hermano Ptolomeo II observaba desde las sombras. Su cuerpo, que durante 46 años había sido territorio de conquista para otros, ahora se revelaba desde dentro. Los labios que habían pronunciado órdenes reales ahora murmuraban nombres del pasado: padre, Lisímaco, hermano. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Arsinoe contaba una historia que ningún cronista se atrevió a escribir. Una historia donde las coronas se heredaban con lágrimas, donde los palacios eran prisiones doradas, y donde una niña aprendió que sobrevivir significaba convertirse en lo que más odiaba. Ya no era la princesa que soñaba con ver el mundo más allá del Nilo. Ya no era la joven que creía en la bondad de los hombres. Solo quedaba una mujer que había pagado el precio más alto por cada gota de poder que logró arrancar a quienes la usaron. Su mano temblorosa se llevó a los labios, como si aún pudiera escupir el sabor amargo de las decisiones que no eligió tomar. Porque hay mujeres que nacen para reinar, y hay mujeres que aprenden que reinar significa sobrevivir. Arsinoe Sebulmond fue ambas cosas, y ninguna. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los días en que Alejandría era más que una ciudad. Era el corazón de un imperio construido sobre la sangre de Alejandro Magno y las ambiciones de quienes se repartieron su legado. En ese mundo de mármol y traición, donde los dioses tenían rostros humanos y los humanos se creían dioses, nació una niña destinada a ser moneda de cambio. Arsinoe nació en el año 316 a.C., en el seno de la casa ptolemaica, cuando las guerras de los diádocos aún tingían de rojo las aguas del Mediterráneo. Su padre, Ptolomeo I Soter, no era solo un general, era el arquitecto de una nueva forma de gobernar Egipto, donde la tradición faraónica del matrimonio entre hermanos se mezclaba con la astucia macedonia. Su madre, Berenice I, había aprendido que en la corte ptolemaica las mujeres no eran madres. Eran incubadoras de futuros aliados o enemigos. Desde pequeña, Arsinoe mostró una inteligencia que incomodaba a quienes la rodeaban. Mientras otros niños jugaban, ella observaba las reuniones del consejo desde las columnas del palacio. Escuchaba cómo su padre hablaba de alianzas estratégicas y vínculos dinásticos, sin entender aún que cada palabra era una cadena más en su futuro. Los tutores le enseñaron griego, egipcio, matemáticas y filosofía. Pero nadie le enseñó que en la corte ptolemaica el conocimiento más importante era saber cuándo callar. Su infancia transcurrió entre los jardines de Alejandría y las intrigas del palacio, donde cada sonrisa escondía una daga y cada caricia podía ser una sentencia. Los cortesanos la miraban con una mezcla de respeto y lástima, porque todos sabían lo que ningún niño debería saber, que su cuerpo no le pertenecía, que había nacido para servir a la política, no a sus propios sueños. A los 12 años, cuando otras niñas aún jugaban con muñecas, Arsinoe ya había aprendido que las princesas no tienen infancia, solo ensayos para su vida adulta. Fue entonces cuando su padre comenzó lo que él llamaba educación dinástica. En sesiones privadas que ningún cronista registró, Ptolomeo I explicaba a su hija los deberes reales que tendría que cumplir. Le hablaba del poder de seducir, de controlar, de usar cada gesto y cada mirada como arma política. Lo que empezó como lecciones de protocolo real
se convirtió en algo más oscuro, algo que Arsínoe no tenía palabras para nombrar, pero que la hacía despertar por las noches con pesadillas que no podía compartir. Los sirvientes del palacio bajaban la mirada cuando la veían pasar por los pasillos tras esas lecciones. Algunos murmuraban oraciones a Isis, pidiendo protección para la niña que ya no sonreía como antes. Pero en la corte ptolemaica, nadie se atrevía a cuestionar las decisiones del rey, especialmente cuando esas decisiones se disfrazaban de tradición dinástica. Arsínoe aprendió a dividirse en dos: la niña que lloraba en silencio durante las noches y la princesa que mantenía la compostura durante el día. Desarrolló una habilidad que la acompañaría toda su vida: la capacidad de desconectarse de su propio cuerpo, de observar lo que le hacían como si le ocurriera a otra persona. Era una supervivencia disociada, que miles de años después los médicos llamarían trauma, pero que en el siglo III a.C. era simplemente educación real. A los 16 años, cuando su cuerpo había desarrollado las formas que su padre consideraba apropiadas para el matrimonio real, Ptolomeo primero tomó la decisión que marcaría para siempre el destino de su hija. En una ceremonia privada, sin testigos externos que pudieran cuestionar la validez del acto, la princesa fue convertida en esposa de su propio padre. No hubo celebración pública, no hubo invitados externos, solo un ritual que hacía legal lo que había comenzado años atrás en la oscuridad. La joven que se acostó esa noche ya no era una princesa esperando su destino. Era una reina que había aprendido que el amor era una mentira, que la familia era una prisión y que sobrevivir requería convertirse en cazador antes de seguir siendo víctima. En esa cama nupcial de mármol frío, la princesa no perdió su pureza, sino que perdió su capacidad de confiar en que alguien, algún día, la amaría por quien era y no por lo que podía dar. Los años siguientes fueron una danza horrible de poder y control. Ptolomeo I presentaba a la princesa en las ceremonias públicas como su querida esposa y consejera, mientras ella aprendía a sonreír y a mantener los ojos sin expresión. Desarrolló una habilidad increíble para leer las intenciones de los hombres, para saber sus deseos antes de que ellos los supieran. Se convirtió en un espejo perfecto que mostraba lo que cada persona quería ver, sin mostrar nunca lo que había dentro de ella. Durante las noches, cuando Ptolomeo dormía, Arsínoe se levantaba y caminaba por los jardines del palacio, respirando el aire del Nilo que le recordaba que existía un mundo más allá de los muros que la encerraban. Allí, bajo las estrellas que habían visto nacer y morir imperios, planeaba su futuro. Porque había entendido algo fundamental: si no podía escapar del sistema, tendría que aprender a dominarlo. Su oportunidad llegó en el año 283 a.C., cuando Ptolomeo I cayó enfermo. La misma enfermedad que había usado su cuerpo para consolidar el poder ahora la liberaba de sus cadenas más inmediatas. Mientras los médicos de la corte intentaban salvar al rey con sangrías y pócimas inútiles, Arsínoe tejía alianzas en la sombra. Había aprendido los secretos de cada consejero, conocía las debilidades de cada general y sabía exactamente qué hilos mover para asegurar su supervivencia. Cuando Ptolomeo I murió, Arsínoe no lloró. Había derramado todas las lágrimas que tenía durante los años de su matrimonio forzado. En cambio,
Actuó con la frialdad de una estratega que había planificado ese momento durante décadas. Se casó rápidamente con Lisímaco de Tracia, no por amor, sino por necesidad. Necesitaba un protector que la alejara de Egipto y de los hermanos que la veían como una amenaza a sus propias ambiciones. Con Lisímaco encontró algo que no había conocido jamás: respeto. El viejo rey Tracio la trataba como a una aliada, no como a una posesión. Por primera vez en su vida, Arsinoe experimentó lo que podría haber sido una relación normal entre un hombre y una mujer. No fue amor romántico, pero fue algo más valioso. Fue dignidad. Lisímaco le consultaba decisiones políticas, valoraba su inteligencia y nunca la tocaba sin su consentimiento. Durante casi una década, Arsinoe gobernó Tracia junto a Lisímaco, demostrando que su inteligencia política no era menor que la de cualquier hombre de su época. Reorganizó las finanzas del reino, estableció alianzas comerciales con las ciudades griegas y desarrolló una red de espías que la mantenía informada de cada movimiento en la geopolítica helenística. Por primera vez, no era solo una mujer navegando la política, era la política misma. Pero la felicidad, cuando se construye sobre los cimientos del trauma, siempre es frágil. En el año 281 a.C., Lisímaco murió en la batalla de Corupedión, dejando a Arsinoe viuda a los 35 años. Su mundo, que finalmente había encontrado algo parecido al equilibrio, se desmoronó una vez más. No tuvo otra opción que regresar a Egipto, al lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez no regresaba como víctima. Regresaba como una mujer que había aprendido todas las lecciones que el poder podía enseñar. Su hermano Ptolomeo II, que había consolidado su posición en el trono egipcio, la recibió con una mezcla de cautela y curiosidad. Conocía la reputación que Arsínoe había construido en Tracia y sabía que podía ser una aliada valiosa o una enemiga peligrosa. La corte alejandrina había cambiado en su ausencia. Los lujos se habían vuelto más extravagantes, las intrigas más sofisticadas, pero la esencia seguía siendo la misma. Un nido de víboras donde solo sobrevivían los más astutos. Arsínoe se adaptó rápidamente, utilizando todas las habilidades que había desarrollado durante décadas de supervivencia. Se convirtió en la consejera más cercana de Ptolomeo II, la mente detrás de muchas de sus decisiones más exitosas. Pero había algo que Ptolomeo II no entendía sobre su hermana. Arsínoe ya no era la niña que se dejaba usar. Había desarrollado sus propias ambiciones, sus propias redes de poder, y cada consejo que le daba era también una inversión en su propio futuro. Los años que siguieron fueron los más prósperos del reino ptolemaico en décadas. Bajo la influencia de Arsínoe Sú, Egipto expandió su control sobre Chipre y las Cícladas, estableció nuevas rutas comerciales y se convirtió en el centro cultural del Mediterráneo. La gran biblioteca de Alejandría alcanzó su máximo esplendor, atrayendo a los mejores filósofos, matemáticos y poetas de la época. Arsínoe no solo había sobrevivido, había prosperado. Pero en el mundo ptolemaico, el éxito siempre generaba envidia, y la envidia siempre buscaba la destrucción. Ptolomeo II comenzó a sentirse incómodo con la influencia creciente de su hermana. Los consejeros le susurraban que Arsínoe estaba acumulando demasiado poder, que sus lealtades personales podrían convertirse en una amenaza a su autoridad real. La paranoia, esa enfermedad endémica de los autócratas, comenzó a devorar la relación entre los hermanos. La situación se volvió insostenible
cuando Arsinoe comenzó a ser venerada por el pueblo como una diosa viviente. Los alejandrinos la asociaban con Isis, la diosa madre protectora, y sus apariciones públicas generaban fervor religioso. Para Ptolomeo II, que había luchado durante años para consolidar su legitimidad divina, el culto espontáneo a su hermana representaba una amenaza existencial a su autoridad. El fin llegó como llegan todas las tragedias familiares, silenciosamente desde dentro. Ptolomeo II no ordenó una ejecución pública que habría convertido a Arsinoe en mártir. En cambio, eligió el veneno, esa arma tradicional de los cobardes y los hermanos celosos. Durante meses, pequeñas dosis de arsénico fueron introducidas en la comida de Arsinoe, disfrazadas como especias exóticas o medicinas para dolores menores. Arsinoe, que había sobrevivido a todo tipo de traiciones, reconoció los síntomas pero no pudo identificar la fuente. Su cuerpo, que había sido su herramienta de supervivencia durante tantos años, comenzó a fallarle de maneras que ninguna astucia podía contraatacar. Los mareos, las náuseas, la pérdida de cabello, la debilidad progresiva, todo apuntaba a un envenenamiento lento pero inexorable. En sus últimas semanas, mientras el veneno completaba su trabajo, Arsinoe experimentó algo que no había sentido desde la infancia: vulnerabilidad total. No podía maniobrar, no podía seducir, no podía manipular. Solo podía esperar la muerte, con la dignidad de quien había aprendido que la vida era una negociación constante con el dolor. Los delirios llegaron en oleadas. Veía a su padre acercándose a su lecho con esa sonrisa que había aprendido a temer. Sentía las manos de Lisímaco acariciando su frente con la ternura que solo él le había ofrecido. Escuchaba la voz de su hermano prometiéndole que todo estaría bien, mientras administraba personalmente las medicinas que la estaban matando. En la madrugada del 9 de julio del año 270 a.C., Arsinoe II exhaló su último aliento en el mismo palacio donde había comenzado su pesadilla. No hubo lamentos oficiales, no hubo ceremonia de Estado. Ptolomeo II ordenó que fuera enterrada discretamente, como si su vida hubiera sido un secreto vergonzoso que era mejor olvidar. Pero los muertos que dejan lecciones sin aprender siempre regresan como fantasmas. La muerte de Arsinoe marcó el comienzo de la decadencia ptolemaica. Sin su habilidad política para mantener unido el reino, las divisiones internas comenzaron a manifestarse. Las provincias se rebelaron, los generales conspiraron, y el imperio que había alcanzado su máximo esplendor bajo su influencia comenzó la lenta desintegración que culminaría siglos después con la muerte de Cleopatra Sestino. Siglos después de su muerte, cuando los arqueólogos encontraron su tumba en las ruinas de Alejandría, descubrieron algo inquietante: altos niveles de arsénico en sus huesos, confirmando lo que los cronistas nunca se atrevieron a escribir. Arsinoe II había sido asesinada por su propio hermano, víctima final de un sistema que convertía a las familias en campos de batalla y a los hermanos en asesinos. Y aún hoy, cuando excavamos las ruinas de los imperios que creímos eternos, encontramos los mismos patrones: hombres que usan a las mujeres como monedas de cambio, familias que devoran a sus propios hijos en nombre del poder, sistemas que normalizan el abuso y llaman tradición a la crueldad. La historia de Arsinoe II no es solo la historia de una mujer del siglo XIII a.C., es la historia de todas las mujeres que han aprendido que sobrevivir significa convertirse en aquello que las daña. Esta es la historia de Arsinoe II,
pero también la historia de un sistema que convierte a las víctimas en perpetuadoras, que enseña que el amor es debilidad y que la familia puede ser el lugar más peligroso del mundo. No fue solo una reina, no fue solo una víctima, no fue solo una superviviente. Fue una mujer que demostró que incluso en los sistemas más crueles, la dignidad humana puede encontrar formas de resistir, de prosperar y de dejar huellas que el tiempo no puede borrar. Así mueren los imperios, no con batallas épicas, sino con hermanos que envenenan hermanas, con padres que usan a sus hijas, con sistemas que normalizan lo innombrable y llaman grandeza a la degradación. La corona de Arsino Edis no era de oro, era de lágrimas cristalizadas, de sueños rotos, de una infancia que nunca existió y de una maternidad que nunca se le permitió elegir. Si esta historia te estremeció, compártela para que el nombre de Arsino II no se pierda en el olvido de los imperios que se negaron a recordar a sus víctimas. Porque solo cuando honramos a quienes sufrieron en silencio, podemos evitar que la historia repita sus crueldades más atroces.